Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Doctora Gloria, y mi nombre es Carmen Magaña, soy profesora también de la Facultad de Lenguas Extranjeras. Le pregunto si me escuchan, si me escucha bien. Ok, gracias. Todo. Gracias. Me tocó pues hoy hacer su anfitrión en esta presentación. En la Facultad de Lenguas yo he dado adquisición de conciencia lingüística y me tomé la libertad de invitar a los dos grupos a los que actualmente estoy dándoles clase porque nos parece un tema pertinente para la materia también, entonces por ahí se estarán conectando algunos de mis alumnos. Vamos a Ay, comenzar. pues qué gusto, maestra, que estén estudiantes, porque esperemos que haya más investigación, más actividad sobre este tema, ¿no? Pues qué gusto saber que Sí, van a haber estudiantes. sí, esperemos que sí, se conecten los más que puedan porque tienen en estos horarios práctica, entonces algunos eh, posiblemente no estarán aquí por esa razón. Eh, es su presentación. La dejo para que presente. Me gustaría yo leer un poquito de su semblanza, de su biodata que por Sí, aquí me gracias. pasaron. A ver cómo me voy a poder mover. Déjenme ver. Bueno, Gloria Ronson is a PhD from the University of Southampton Center of Global Englishes, UK, ELT. She holds a BA in English and French and an MA in teaching Spanish as a foreign language. She has been a teacher of English and a full-time language counselor at the Self-Access Center at the State University of Veracruz in Córdoba, Veracruz, Mexico for 29 years. Her main research interests are to learn strategies for independent environments for intercultural dimension of language pedagogy, of higher education, and the teaching of English as a lingua franca for intercultural communication. Thank you. Thank you for being here, and we're going to start with your presentation. Ok, bueno, Thank somos you. muy puntuales, ¿verdad? Empezamos así casi 4. Comentó el maestro Fer que la diera en español, y me disculpo porque pues mi presentación las tengo en inglés. Puede darla si quiere en inglés, a lo mejor si tenemos preguntas o si los alumnos tendrán alguna pregunta, pueden hacerla en inglés o en español. Bueno, es que yo invité a personas que tal vez Ah, no tengan tanta competencia en el idioma, entonces pues la la voy a voy a dar hacer en en español. español, solo explico que la tengo en inglés y Está bien. también me disculpo por usar algunos términos que en inglés suenan mejor que en español, Ah, ¿no? sí, 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 sí. No tienen el mismo significado. Bueno, pues antes que nada les agradezco muchísimo la invitación a esta gran idea de platicar. Esta parte me gustó mucho, lo de charlar sobre la investigación y me parece que eso nos va a hacer más accesible, tener menos miedo a acercarnos a esto. Bueno, yo rápidamente les digo, estoy involucrada en este proyecto. Bueno, para empezar, mi grado mi investigación en el doctorado tuvo que ver con la competencia comunicativa intercultural en un centro de idiomas en México y lo que yo recogí fueron las prácticas y percepciones tanto de profesores como de estudiantes y todos eran universitarios. Estoy hablando nada más de educación superior. Actualmente, hoy recibimos la noticia que ya pasó a publicación nuestro libro coeditado que se llama El inglés como lengua franca en América Latina. Son perspectivas educacionales y nuestros colaboradores son de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, Argentina, México y Chile. España, dirán por qué España no es la América Latina. Lo que pasa es que una de nuestras de la coeditora es española, trabaja para la Universidad de Southampton, pero ella, los datos que recogió fueron de México. Entonces, por eso está en bueno, además ella es colaboradora directa del centro en Inglaterra, en Reino Unido de Global Englishes. Quien nos va a publicar se va a publicar en una serie que se llama Developments in English as a Lingua Franca, de Greuter Muton, que es una editorial alemana, de las más viejas en Europa. La editora de esta serie es, como decimos, la madre de Els,
de lo que yo voy a hablar hoy, que es la profesora Jennifer Jenkins y el profesor Will Baker. Estamos en otro proyecto que es la decolonización del inglés en la educación superior y donde estamos investigando aspectos de diversidad sociocultural, global citizenship, acceso a la educación superior en en universidades multilingües. Y aquí participa Vietnam, Tailandia, Irak, Colombia y México. La universidad que lleva que es el líder del proyecto es la Universidad de Southampton, porque el que patrocinó el proyecto es el Consejo Británico del Reino Unido, con un tipo de becas que se llama Widening Participation Research Grants. Y nuestro caso, el caso mexicano, nosotros investigamos la Universidad Intercultural del Sureste Mexicano. Por último, y no menos importante, trabajo para la maestría y de la Universidad Veracruzana, sede Orizaba, Córdoba, y estoy dando un módulo que se llama La Dimensión Intercultural en la Pedagogía de Lenguas, y el paradigma que yo utilizo es Global Englishes y el inglés como lengua franca. Y además, para los universitarios, trabajo con un taller que se llama De Aprender a Aprender, donde yo incluyo esta perspectiva de cómo ellos van a ser futuros trabajadores en todas las disciplinas, esta dimensión intercultural y un poco de desarrollar, sí, hábitos de estudio, pero también de descolonizar nuestra mente sobre lo que es el inglés en el área, en la academia, en el trabajo y demás. O sea, por eso es que hoy hablo del inglés como lengua franca, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, yo como me puedo ser muy diversa, puse una presentación, Fer, o sea, es muy sencillita, no es que vaya yo a ser muy técnica, pero me voy a guiar sobre esto, ¿no? O sea, en reflexionar quién habla inglés ahora, dónde están ubicados, cómo están clasificados los hablantes del inglés y dónde está la mayoría de los hablantes del inglés físicamente ubicados. Si alguien tenemos las respuestas en nuestra investigación, es lo que hacemos. Y hablar de que el inglés, la palabra English, ha pasado de ser English a Englishes, que es singular countable noun a plural countable noun. O sea, ¿qué significa eso? ¿Es una moda? No es una moda. Eh, ¿Quiere decir que hay más nombres para el inglés? Pues no, nada más se trata de que se crearon más nombres como moda, ¿sí? Hay toda una investigación detrás de estos nombres. Entonces, pues eso es lo que yo voy a platicarles hoy, a qué nos dedicamos. Generalmente, pues todos estamos familiarizados que los hablantes del inglés, y yo puse en diagonal usuarios, porque en mi área de estudio no hablamos, no usamos o tratamos de evitar la palabra hablantes, ya les explicaré ahorita por qué, y usamos más usuarios como un término sombrilla. Y esta pues es la tríada tradicional de hablante, el inglés como lengua nativa, el inglés como segunda lengua o el inglés como lengua extranjera. O sea, es lo que hasta los 90s ha seguido en toda la literatura del idioma inglés. Y bueno, no necesito leer todo esto, pero pues si hay estudiantes acá, cuando dicen native language, pues no estamos pensando en los que la tienen como primera lengua o lengua de... Y es pues los países tradicionales de Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, luego los de segunda lengua que no tenemos muy claro porque eso lo hemos visto en nuestros estudios. ¿A qué nos referimos con inglés con segunda lengua? Pues se refiere a todos los territorios que fueron colonizados en algún momento y se estableció el inglés. Y luego el inglés como lengua extranjera, de acuerdo a la literatura, es el idioma para aquellos países donde no tiene ningún propósito. Y ahí estamos nosotros. O sea, si nosotros seguimos diciendo que el inglés en México es lengua extranjera, pues históricamente se aprendía. Y yo no sé si históricamente, porque todavía prevalecen esos mitos y esas creencias extendidas, que no es históricamente que se aprenda o porque nos queremos, o la gente cree que se va a comunicar nada más con personas de los Estados Unidos o del Reino Unido. O sea, esta idea todavía de los 90, ¿no? Bueno, eso es lo tradicional y lo traigo a colación para no dar nada por sentado. Sin embargo, el primer paradigma, para los que no estén familiarizados, que pluraliza inglés de Englishes, es el primer paradigma, es we, que lo propone el lingüista, el profesor Casu.
Y entre 1985 y 88 puse la fecha con la intención de que noten hace cuántos años esto está en el mercado y en la literatura. Y entonces lo que hace este modelo es describir cómo el inglés se fue esparciendo y él propone, es el primero que propone clasificar a los hablantes de las variedades del inglés y él propone un modelo que se llama el modelo de los tres círculos. Y es esto, básicamente. Y este modelo, hay más modelos, pero este modelo, el de Three Circle Model de Profesor Castle, es el más influyente hasta la fecha y el punto de referencia en lingüística. Es decir, quien quiera hablar de la expansión del inglés o de las diferentes variedades tendrá que mencionar al profesor Castro porque es el modelo que permea más y que se sigue tomando como referencia. Bueno, este modelo es esto. Él clasificó a los países, las variedades del inglés en tres círculos. Y dijo, los del inner circle son estos, los que lo tienen como lengua materna, ¿no? Los del outer circle son países como Bangladesh, India, que tienen el inglés como segunda lengua. Y el expanding circle son todos aquellos donde, pues, México, ¿para qué les digo más? Ahí estamos nosotros. Es decir, donde el inglés tiene una función de como lengua extranjera. Ok. Esta triada se toma como referencia también el modelo del profesor Castro para que entendamos esto de la norma. Es decir, cuando vemos la norma de que hay unos países que son los centrales, los que nos proveen la norma, y esa norma se llevó ahorita lo vemos por cuáles razones, se lleva a estos países colonizados. Estos países desarrollan su norma y entonces dicen, este es el paradigma de World English es muy importante porque legitima las variedades del inglés. Dice, es tan válido el inglés que se habla en las partes de África como el que se pueda hablar en alguna ciudad en el Reino Unido. Y sin embargo, sigue la controversia porque los que estamos en el tercer círculo, que los tendríamos como la lengua extranjera, somos dependientes de la norma, lo cual ya tampoco es cierto. O sea, entonces, por eso es tan importante, tiene tanta influencia aún en las investigaciones. Al final de cuentas, terminamos hablando de, sí, existen solamente dos variedades del inglés, los que nos proveen la norma, o son el inglés americano o es el inglés británico. Sin embargo, pues si pensamos en los Estados Unidos, yo les muestro este mapa y pues me encantó esta imagen porque tiene un montón de dibujitos y cositas ahí. Y la pregunta sería, bueno, pues los Estados Unidos es el mejor ejemplo de una nación altamente intercultural. Hay muchísimos hispanohablantes, hay migrantes de todo el mundo y hay diferentes usuarios y usos del idioma inglés. Entonces, cuando alguien dice inglés americano, la pregunta es, ¿a qué te refieres con inglés americano? ¿O qué es? ¿O a qué nos referimos con el inglés americano? Simplemente se vuelve una construcción imaginaria, ¿sí? Lo imaginamos. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones que el primer paradigma que pluraliza inglés a ingleses es que el fenómeno migratorio, ¿sí? Las personas vamos de un círculo a otro, por decirlo de alguna manera. El otro es las diásporas, todos los refugiados. Es decir, tanto en los países de Inner Circle habrá gente del expanding y viceversa, ¿sí? O sea, por eso es una limitante ahora. No podemos pensar que esta idea de un idioma y una nación, pues queda bastante obsoleta considerando los tiempos actuales. Okay. ¿Cuál es también la dificultad de seguir pensando que existen solamente tres categorizaciones para referirnos al inglés? Primero, que cuando hablamos de el inglés como lengua native language, pues el inglés como native language no es una sola variedad. O sea, pensemos en los Estados Unidos, que son nuestros vecinos. ¿Cuántas variedades, registros hay del inglés? O sea, no existe una sola variedad. Lo que sí existe es Standard English, el inglés estándar, que es la norma. Pero la norma, el inglés estándar, es una variedad del inglés. ¿Cuántos años? Pues soy media tonta para ir leyendo las respuestas, pero pues ¿cuántos años les llevó al idioma inglés para considerarse estándar? ¿Alguien tiene una idea de cuántos años tomó? Bueno,
tomó 400 años. 400 años para que se pudiera hablar del estándar inglés. ¿Qué significa estándar inglés? Pues que el inglés ya se codificó. Por eso existen las gramáticas, los diccionarios y tal. Pero esa es una variedad, no es la que hablamos. Además, en esta categorización de solo pensar en 3 nombres para el inglés, pues los pidgins y creoles no encajan en ninguna de las clasificaciones. Además, pues también, si pensamos en el inglés como lengua nativa, pues también el grupo es tan grande y que puede, con lo que les decía yo, podemos estar en diferentes territorios. Es muy limitante pensar que estemos fijos. Algo muy importante es que esta categorización del inglés, o sea, estos 3 nombres que manejamos, se basan en un concepto monolingüe. Cuando la norma, la vida real, por lo menos somos bilingües y la población es multilingüe. Y esta categorización y esta manera de ver el inglés, pues es desde una visión monolingüe. Además, hay algo que en ELF, en lo que nosotros hacemos, es, pues, discutimos mucho sobre seguir dividiendo a los hablantes del inglés, o eres nativo o eres no nativo. Y ahorita vamos a hablar qué significa eso, ¿no? Y además el problema de seguir con estas categorizaciones de esos 3 nombres y esta división nada más, pues es que el primer grupo de ser nativo siempre se va a considerar superior al que seas no nativo. O sea, ya con que seas nativo, no importa tu registro, tu nivel de educación, ya eres superior porque es tu primera lengua. Cuando hay muchos niveles de competencia de los que la tenemos o somos usuarios del inglés, ¿no? Bueno, entonces, estas clasificaciones tan exactas, tan perfectas, pues se han vuelto bastante difíciles. El mundo el mundo está caracterizado por ser altamente intercultural y que supuestamente, o sea, lo que es cierto es que es un mundo altamente intercultural. La otra, como creencia extendida, es que somos un mundo altamente interconectado. Y hay un autor sudafricano que me encanta, que se llama Harry Pucha Pucha, que además he tenido la oportunidad de escucharlo. Dice él, y hasta lo cité en mi tesis doctoral, dice él, pues no estamos tan conectados de la misma manera. Y eso es verdad. O sea, no estamos conectados de la misma manera. Y es esa idea que pues pues no es cierto. ¿Cuáles son los canales por los que el inglés se ha extendido? Yo les pongo ya de una vez el resumen, porque eso es parte de nuestros estudios, es pues la colonización, la esclavitud y la explotación de las colonias. O sea, nada, nada agradable, ¿no? De cómo se ha expandido el inglés. El actual, que tampoco es así como que, ay, pues es la gloria, es lo mejor, es la globalización en el que estamos. Ese sería nuestro momento, pues, pero no debemos olvidar los otros canales. ¿Por qué se volvió el inglés como segunda lengua? Bueno, en el mundo hay 2 billones de personas que hablan, que yo digo que usan, no que hablan, que usan el inglés. Y de esos 2 billones, solamente 400 millones son hablantes nativos y el 1.6 billones son hablantes del inglés en países donde el inglés o tiene una función de segunda lengua o es la lengua extranjera oficial que se debe aprender en la escuela, como el caso mexicano. Dice la profesora Jenkins en una entrevista que le hicieron, dice, pues como que somos muy poquitos nativos para todos los no nativos, o sea, no podemos hablar. No sé con cuántos no nativos me toca hablar a mí, creo que no vamos a alcanzar. Y es verdad, ¿no? Entonces, fíjense, la mayoría de ustedes, si son estudiantes o profesores, deben de estar familiarizados con el nombre del profesor Bromfield. Profesor Bromfield fue uno de los pilares de CLT, Communicative Language Teaching, ¿no? Del método comunicativo. Entonces, del enfoque comunicativo. Entonces, él desde el 2001 dijo que el inglés, el idioma inglés, numéricamente ya no pertenece a aquellos que lo tienen como primera lengua o lengua materna. Entonces él empezó a hablar de algo que se llama ownership, o sea, es decir, aquel que lo posee, el que se crea dueño con la propiedad intelectual, y él explica, o sea, ese ownership me refiero a todos los que tengan este poder de adaptarlo y cambiarlo. Entonces, en ellos reside esa propiedad del inglés.
Y no importa quién seas, no importa qué tan multilingüe seas, no importa qué tan monolingüe seas. O sea, es tuyo en el momento que lo usas, porque lo adaptas. Siempre adaptamos el inglés, siempre cambia. Entonces, ahí es que nosotros somos dueños también del inglés. Todo el que lo use. Yo no me creo dueña del español porque lo hable, ¿verdad? Bueno, regresando a estos canales, les repetía que estamos en el momento de la globalización y por la globalización surgen otros dos nombres. Ya vimos ese paradigma, pero ahorita uno de los más comunes es el inglés como lengua internacional y el otro es el inglés como lengua franca, y le puse global porque está esta palabra extendida que les encanta a muchas personas, en todos los ámbitos, decir, es que el inglés es un idioma global, pero ¿qué significa que sea global? Entonces le dices, el idioma es un idioma global y además internacional. O sea, son nombres y apellidos que se le han hecho como pegotes al idioma, ¿no? Nosotros hablamos de inglés como lengua franca. Generalmente, miren, cuando hablamos del inglés como idioma internacional, sí se usa mucho en los contextos educativos. Es como una etiqueta que se utiliza para propósitos educativos. O sea, cuando se habla de intercambios de personal, de estudiantes o colaboraciones, sí se habla del inglés como idioma internacional. Para los investigadores, nosotros tendemos más o estamos más interesados en saber lo que la gente hace con el idioma en diferentes lingua cultural settings, o sea, en estos escenarios donde hay más de una lengua, hay más de un idioma, hay más de una cultura involucrada. Entonces, por eso yo no utilizo el inglés como lengua internacional. Yo soy ahora sí que el team inglés como lengua franca, por esta razón. Ahora, bueno, ¿a qué nos referimos con inglés como lengua franca? Inglés como lengua franca pertenece al paradigma que es Global English. Aquí viene el otro nombre. O sea, no es solo un nombre que surgió porque ya todo el mundo empieza a hablar inglés. No. Global English es un paradigma, y aquí es un resumen, de verdad que lo traté de hacer lo más amigable que pude. Es un paradigma que incluye conceptos de World English, English as a lingua franca, and English as an international language. Y lo que hace este paradigma que es que explora todas esas consecuencias de uso que tiene el inglés como una lengua mundial, como una lengua que se puede usar en el mundo. ¿Sí? Entonces tenemos todos estos nuevos nombres, nuevos entre comillas porque tienen más de 20 años en el mercado. Entonces, incluso el término ELF ha cambiado un poco a que lo pueden encontrar en la literatura como EMF, que significa English as a Multilingua Franca. Pues, ¿por qué? Versus, otra vez regreso al paradigma de los que estamos acostumbrados, a solo referirnos al inglés como ESL o EFL. Bueno, en ese sentido, nosotros vemos a la E como estática, o sea, esta triada tradicional versus una más colorida, más dinámica, más emergente. Yo me gradué y sigo colaborando con el Centro de Global Englishes, que produce y disemina investigación sobre las dimensiones lingüísticas y socioculturales del uso global y los usuarios del inglés. Y en especial trabajamos el concepto del inglés como lengua franca. Eso es lo que hacemos en este centro. Debo decir que me siento muy agradecida, muy afortunada, ¿no? Porque pues somos con mi otra colega del sureste mexicano que seguimos colaborando con este centro. Sigo aprendiendo mucho al colaborar con el centro, ¿no? Está en el Reino Unido. Entonces, bueno, ¿qué es ENF? Lo que yo les decía, es el inglés como multilingua franca. Les cuento así rápido la historia porque de ELF a ENF. Bueno, porque ELF también es un término muy dinámico, surge hace más de 20 años, yo creo ya, sí. Y se empieza va evolucionando, pero entonces llega un momento en que dice, pues es que se le ha prestado mucha atención a la E, pero no a la L. O sea, las personas son multilingües los que usan el inglés. Y para muchos es uno de los tantos recursos cuando se comunican. Entonces, English es la lengua franca, es esta idea de movernos que el inglés es algo monolítico, único, o sea, el estándar English sí es, porque está codificado, pero es una variedad del inglés.
a movernos a esta idea del inglés que implica diversidad, cambio, pertenencia, emergencia, y ver que la comunicación en inglés se da en su mayoría con hablantes que tienen diferentes primeras lenguas, donde puede estar incluido un hablante nativo. O sea, no se excluye, se incluye en ese sentido. Entonces, ELF, pues no es un nombre. ELF, nosotros decimos que tienen nombres y apellidos, porque podemos hablar de ELF, la teoría de ELF, está la investigación sobre ELF y está la pedagogía de ELF. Están las tres. Yo cuando hice el doctorado, pues estaba en la teoría de ELF. Eso fue lo que utilicé. Cuando analicé los datos, pues utilicé la investigación de ELF. Ahora, pues estamos muy interesados en contribuir en la pedagogía de ELF. Por eso les compartí lo del vínculo con del libro que estamos trabajando. ¿Qué es ELF? Pues es un término que se enfatiza o que se centra más en el contexto de la interacción y en los usuarios y no mucho en la lengua. Es decir, nos interesa saber qué hace la gente con el inglés cuando interactúa. O sea, cómo lo usan cuando interactúan. ELF, ELF en la enseñanza del inglés, de verdad que agrega, a mí me ha cambiado mucho, mucho, desde que empecé, antes de hacer el doctorado, desde ver a los usuarios del inglés como usuarios eficientes, no como personas deficientes, como pronuncias mal, lo usas mal, eres no nativo, todas esas cosas que decimos, ¿no? Les muestro rápidamente que ELF es a ver si me sale, porque les digo que a veces soy bastante tonta con esto. Solo lo voy a compartir con el doctor Fer para que lo puedan dimensionar. No sé, creo que tengo que cambiar aquí cómo comparto, ¿verdad? Gloria, disculpa que te interrumpa. Sí, Quisiera hacer una pausa aquí y hacerte una pregunta que me parece muy interesante. Bueno, además de todo lo que has compartido, es muy interesante. Pero aquí quisiera hacer una pausa para que me digas cuál es cuáles son las implicaciones desde el punto de vista de un docente ajá. de percibir, de observar a los estudiantes desde esta perspectiva que tú mencionas. Aquí, Eh, aquí lo menciono Fer más adelantito. Hablo un ajá, poquito de eso y si avanzo mejor y contesto para hablar de lo que tenemos de percepciones. muy bien. Bueno, ELF, no los voy a cansar, de verdad que trataré de hacer un resumen de mucha literatura, pero realmente ELF, el inglés como lengua franca, se enfoca en el éxito más que en el fracaso, porque lo que se observa, lo que estamos registrando y observando son todas estas habilidades comunicativas que tiene cada participante para lograr la comunicación. También, pues, challenges, esta dicotomía de seguir dividiendo a la gente en que eres nativo o no nativo, ¿no? O sea, siempre es este cuestionamiento. Y además, en lugar de decir hablantes, hablamos de usuarios como algo más, una sombrilla, ¿no? Porque aquel que usa el inglés, o sea, no podemos nada más investigar, preguntar a los que lo hablan inglés. Hay muchos que lo usan. Hay muchos que lo aprenden y no lo hablan. Hay gente que lo habla y nunca lo ha estudiado. Hay gente que lo usa y ni lo habla y no lo ha estudiado. O sea, es un campo muy amplio de usos y usuarios. Y además no es un término nuevo porque miren, Vivian Cook lo usó desde hace 24 años, ¿no? Entonces, el énfasis es en la diversidad que tiene el idioma inglés y el no alinearnos con una sola norma o con una sola variedad, que es el inglés estándar. Bueno, ¿por qué cuestionamos tanto el seguir dividiendo a la gente que eres native y non-native? Porque otra de las madres de él, la profesora Bárbara Sayofa, ella, me encanta ese artículo que yo con todo gusto, Fer, te lo puedo compartir, ¿no? Para compartirlo con los demás profesores. Ella dice que el término non-native, por definición, es una negación y generalmente sugiere ese déficit. Y entonces yo busqué, si ustedes ven en el diccionario, non significa déficit, falla, o sea, todo es negativo. Failure to do something. Entonces, esta idea de que yo me siga diciendo soy non-native teacher
Es decir, de que a mí me falta algo. Y entonces nos condena, así me gusta esa palabra, es fuerte, a permanecer como siempre vas a ser estudiante, o sea, porque eres no nativo. O sea, tú tienes ese déficit. Cuando los non-native teachers en México somos los que enseñamos a hablar a todo el país, que somos la mayoría, ¿no? Somos los que nos comunicamos y demás. Entonces, este término, eso es lo que él contribuye mucho en la investigación, empodera en esta manera más emocional, más de sentimiento. Entonces, siempre es, cuando yo digo no, el que eres un nativo del inglés, estos son mis estudiantes, yo me pongo a pensar, cuando yo digo nativo del inglés, ¿en quién estarán pensando? En Homero Simpson, en La Reina, en David Beckham, o sea, en Jennifer López. Y es chistoso, Fer, porque a Jennifer López, mis alumnos o los que yo hemos trabajado no la consideran nativa, fíjate. Qué chistoso, ¿no? Entonces, o a la señorita del Walmart, ella también es nativa, entonces sería siempre superior a cualquiera de nosotros que tenga una certificación. Entonces, esta construcción de no nativo, pues siempre tiene que ver mucho con los materiales, lo que está inmerso en los materiales que siempre están sesgados a esta parte de contextos anglófonos y generalmente el no nativo, eso sí está comprobadísimo. Uno cuando dice no nativo piensa en alguien blanco, de clase media, ¿no? Y es hombre. Y eso lo hemos comprobado ya mis estudiantes en la maestría. Dicen, ay, maestra, yo pensaba en lo mismo. Pues sí, exactamente. Entonces, él no es enseñable, no es una cosa, tampoco es un método, tampoco es una nueva etiqueta para verla como una lengua de contacto. Él, lo resumiría yo como es una descripción del idioma, de los usos del idioma y las prácticas. Él nos informa y nos hace tener más conciencia de la naturaleza del idioma que es emergente y evolutiva y la cultura. Es decir, esta relación entre lengua y cultura sí la hay, pero nos hace ver que el idioma es dinámico como las personas que lo usamos, está en constante movimiento. Y ELF is a construct which integrates process of adaptation using English as a means of communication and a way to mean oneself by adding it to the individual linguistic repertoire. Es decir, lo vemos como este recurso lingüístico en el que yo que lo uso tengo que aprender a significarme. O sea, como yo, Gloria, uso el inglés y ahí me significo, ahí me encuentro. Y es un lente decolonizador para mirar el idioma, que esa es en la parte que ahora estamos trabajando. ¿Por qué decolonizador? Descolonizador, porque nos quita esta idea que lo de afuera es lo mejor o lo que viene de estos países que se consideran el Gran Norte, ¿no? O sea, eso es lo mejor. O sea, si no viene de Inglaterra, si no se dice allá, pues no tiene ese valor. O sea, quien lo usa en México, pues no vale, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente aprende otro idioma? Pues la razón es que para comunicarse. ¿Con quién se comunica? ¿En qué situaciones? Eso es lo complejo. Y eso es lo que trabajamos en él. Rápidamente resumo, los encuentros actualmente son complejos, son impredecibles y son interculturales. ¿Cómo preparamos al estudiante para esto? Para lo impredecible. Bueno, los estudiantes, los que aprendemos inglés o que están aprendiendo inglés, pues deben estar preparados para involucrarse en interacciones que en esencia son no interculturales, son inter y transculturales. Van más allá. ¿Cómo qué haríamos los maestros? Bueno, pues es que primero, Fer, también hay una falta a lo mejor de reflexión. Cuando hay un encuentro en inglés, puede haber mezclados diferentes L1s, ¿no? Y todos hablamos inglés. O puede ser dos nativos del inglés con diferentes variedades del inglés. O puede haber un code mixing donde hay una combinación de idiomas y entonces voy del árabe al inglés y del chino a tal. Y entonces el inglés se ve como un recurso más que está a la disposición, que no siempre va a ser el de la opción. Puede ser, pero no siempre. Entonces, si a eso le agregamos la comunicación escrita en línea, ahora todas las comunidades de videojuegos,
la comunicación, todas las conductas, la comunicación verbal y no verbal, pues se vuelve muy complejo. ¿Sí? Entonces, resultaría más cómodo seguirme quedando con la otra teología más tradicional, pero que no responde a las necesidades en la educación superior, para empezar, ¿no? Entonces, ¿qué sería aprender una lengua en la educación superior? Pues ir de esta idea de que yo enseño o aprendo un idioma, el inglés en este caso, para comunicarme con un grupo muy especial de hablantes nativos en una comunidad geográficamente establecida, a pasar de una idea de la comunicación que es más diversa, que es distante, que puede suceder en cualquier momento, en cualquier medio. Entonces, si ese es mi objetivo, yo tendría que estar ayudando a mis estudiantes a que se vuelvan más independientes en el uso del idioma, aprender a negociar, aprender a acomodarme, aprender a adaptarme. Me gustó esta imagen porque aplica a cualquier idioma. Lo saqué de un Facebook de una colega. Dice que el francés que yo aprendo en la escuela es así, no lineal, pues es el estándar. Pero el francés que yo me enfrento en Francia es este. Y aquí yo diría, el inglés que está en la escuela y luego el inglés que está saliendo del salón de clases. No tengo que irme a Estados Unidos ni a ningún otro país. Saliendo del salón de clases, eso es con lo que me enfrento, porque tengo los videojuegos, tengo el internet, soy una de comunidad, o sea, es tan diverso. Por lo tanto, pues sí, el objetivo sería ayudarlos a que sean más independientes y libres de romper las reglas por razones especiales y que la decisión de romper la regla y el uso del inglés sea de manera esa informada, porque lo uso así y soy capaz de explicar que lo estoy usando de esa manera porque yo quiero significar eso, mi cosmovisión que está acá. Ser capaz, ¿no? De speaking the language, de hablar el idioma y también de navegar con éxito entre las diferentes interacciones en las que yo me encuentro, en esa diversidad de ambientes comunicativos. Sí, aprender una segunda lengua pues, es también aprender de mí, de mi idioma, ¿no? Y dice Agar que en principio sería lo mismo, es decir, en él, por supuesto que seguimos viendo, yo que me siento muy nueva en esto, aunque ya han pasado años y tenemos los estudios, pero es seguir viendo el idioma y tener esta conciencia que el idioma no es meramente un sistema, un set de gramática y vocabulario. El idioma es esto, es esta expresión de mi cultura, y entonces para eso tendríamos que hablar que es cultura, ¿verdad? Pero es de una forma de vida de una persona, de un grupo de personas. Es la representación de los sistemas de valores y creencias en una sociedad dada. Eso es la otra parte de él, que yo la considero muy rica, y es de ver el idioma como un sistema estructural comunicativo a una práctica social. O sea, es no ver al idioma nada más como la parte estructural, sino navegar por estas partes. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues la parte estructural sería la parte más fija, como el estándar English, como lo que está codificado, lo que dice la gramática, lo que dice el diccionario, a la parte comunicativa, donde lo vivimos hasta los 90s, ¿no? De que, pues, no importa dónde utilices esta frase, te va a comunicar, no importa el contexto. No, eso tampoco es verdad. A una parte social, es decir, como el idioma como un medio de ver, entender y comunicar acerca del mundo, de mi mundo. Entonces, bueno, si ven, se parece mucho a lo del profesor Castro. Es decir, voy desde adentro, que es la norma, a este sistema de comunicación, a ver este idioma como esta práctica social. En la literatura van a encontrar mucho este juego de estas comparaciones de los círculos. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿quién aprende inglés? ¿Quién habla inglés? ¿Quién usa inglés ahora? Está bien complicado tener una respuesta. ¿Dónde están geográficamente localizados todos estos usuarios, estos aprendientes, hablantes del inglés? Imposible también. ¿Por qué?
Pues porque primero vivimos en un mundo, in a blended world. Y antes de terminar y dar respuesta a lo que Fer decía, espero poderlo compartir bien. Le quiero mostrar este video. Y si no lo puedo hacer acá, voy a detener mi presentación para no hacerme bolas. Y voy a ponerles el video. ¿Hay alguien que me diga si lo escucha? O sea, cuando le dé clic, ¿me dicen? Our alphabet is Latin. Dice Our sí. number system is Arabic. Our philosophy is Greek. We watch Western movies, listen to Western songs, and play Western games with Eastern technology in Eastern machines. We live in a world that was once just one continent and one ocean. A world that will likely become just one continent and one ocean again. A world discovered by Portuguese and Spanish sailors. A universe explained by Italian astronomers and American and Russian astronauts. A world where the same man is at the root of 3 major religions. A world where 12 million men spread throughout the globe directly descend from the same ancestor. In this world where frontiers seem so important, the English royal house is German, the Spanish royal house is Austro-Hungarian, the Swedish royal house is French, and Greece, which doesn't have a royal house, had a queen married to the King of Spain and has a prince married to the Queen of England. Oh, and you know who also married a Greek immigrant? Monsieur Jean-Marie Le Pen. The Swedish national hero is the son of a Croatian Catholic mother and a Bosnian Muslim father. The former and possibly future president of France is the son of a Hungarian aristocrat and the grandson of a Greek Jew. And he's married to an Italian immigrant. As for the man who wants to kick immigrants out of America, he's the son of a Scottish immigrant woman who married the son from a family of German immigrants. He himself is married to a Slovenian wife and divorced from a Czech. We live in a world that knows at least 2 things about the United States. That for 8 years, they were represented by the son of a Kenyan man and an American woman who met in a Russian class in Hawaii. And that never, ever has Donald Trump stumbled upon a true American, or he wouldn't have kept that scalp. There are more Poles living outside of Poland than Syrians in Syria. During 90% of its history, Turkey wasn't inhabited by Turks. Hungary is not the land of Hungarians. It's the country the Hungarians invented when they ran away from the Ural Mountain cold. And when you look at the flags of all Northern Europe countries, remember, they represent a cross. The cross carried 2,000 years ago by a poor Middle Eastern man condemned to die. In a blended world. Estoril Conferences 2017. Global challenges, local answers. Pues gracias, eso es todo. Traté de ser rápida y contesto lo que Fer preguntó. Desde la perspectiva de los maestros, primero, él representa un término extraño. Casi nadie lo conoce o lo conoce de manera muy superficial. Lo relacionan generalmente con tecnología y ahora lo puedo decir con más datos. Todas las investigaciones que recogimos de los países que les mencioné en América Latina y lo que nosotros hemos mantenido es un término muy nuevo, sin implicaciones, como una mera etiqueta. Entonces,
hay dos países en América Latina que sobresalen en esto, que es la Academia Brasileña y en Colombia. Sí. Incluso ha permeado ya en documentos oficiales de educación superior. Ahora estoy muy interesada desde el doctorado en el trabajo de la educación superior porque cómo preparamos al estudiante cuando hablamos de que ellos se van a incluir en ambientes altamente interculturales. Y posiblemente el inglés va a ser ese medio de comunicación, pero si los preparamos con esta mentalidad de que pues solamente existen dos hablantes, ¿no? Y seguir clasificando a las personas, pues ¿qué inclusión es esa? Cuando una de las aspiraciones de la educación superior es incluir esta perspectiva de inclusión, ¿no? De equidad, de igualdad y demás que aparece en el discurso con frecuencia. Pero sí, pues es muy desconocida. Ahora, ya te diría yo que intervine en el curso de maestría, lo que hago es utilizar este paradigma. Las respuestas las tengo por escrita, tengo los datos ya de varios años, que los maestros son in-service teachers, pues les cambia la perspectiva, ¿eh? O sea, y incluso se vuelven más con ojo más crítico cuando ven los materiales, porque es una maestría, no es de investigación, es la otra maestría, es más práctica, ¿no? Entonces sí ayuda y mi conclusión sería que los maestros tienen esta voluntad, esta disposición de escuchar y de cambiar y porque somos conscientes pero no sabemos cómo hacerlo a veces. No sabemos cómo. Entonces, ¿cuál es la necesidad que en los cursos de entrenamiento pues haya más cursos que toquen estos paradigmas? Y, o sea, no lo digo con todo respeto, pero está bien que haya habido 19, pero siempre pasa lo mismo. Cuando es un tema de este tipo, intercultural, sociocultural, la gente o la mayoría de los que estamos en este mercado, pues, ay, no, es lo mismo de siempre, o yo enseño la cultura que yo creo. O sea, hay muchas cuestiones y recordemos que la educación es política también, ¿no? Y él es uno de los paradigmas que, ay, mira, aquí está Polo. Yo no voy a hablar nada más por mí. Aquí está mi alumno de la maestría, ¿verdad? No me voy a echar flores sola porque sería vituperio, pero ahí está Polo. Es mi alumno y él podría, pues, contestarte desde la perspectiva también de un estudiante y maestro en servicio. Así lo vería yo, Fer. Muy bien, gracias. ¿Y cuál sería el origen o la razón por la que se da esta nueva conceptualización de pasar de English a Englishes? ¿Cuál sería como que la razón principal? Por legitimar todos los usos que tiene el inglés, en quitar esta idea colonial de que solo existe un solo inglés, cuando la norma es ser, bueno, por lo menos bilingües, y este es un mundo multilingüe, y validar también, o sea, es que estas son imposiciones coloniales. Estamos en este momento de descolonizar los saberes, nuestras actitudes, ¿no? Y es complicado, es un reto porque pues están las editoriales, aunque las editoriales también están trabajando, ¿no? Incluso el marco de referencia común europea tiene otra perspectiva que se editó en el 2018, que pocos maestros la conocen. Doctora Gloria, muchas gracias por la presentación. Le voy a agradecer también a los alumnos que se pudieron conectar. Creo que de los términos que usted presentó están familiarizados y me agrada comentarlo porque fue prácticamente lo que hemos visto en este semestre que casi concluye. Eh, mm, Tuvimos una presentación cuando usted mencionaba y puso la imagen de los personajes. Eh, Hicieron ellos una actividad sobre la importancia del inglés en el mundo, el número de hablantes, también en la parte de francés. Hablaron del código, el mixed code, el cambio de código, vieron diversos temas. Entonces le digo, me agrada y les voy a volver a agradecer a estos chicos. Entre las preguntas que yo les pedía o las cosas que yo les pedía era que mencionaran los hablantes
los personajes, perdón, que por ejemplo hablaban más de 2 idiomas, ¿no? Entonces resultaron o resaltaron artistas, políticos, etcétera. Pero ahora que con la explicación queda, bueno, ellos, los alumnos de la Facultad de Lenguas, están estudiando inglés y francés. Ujú. Entonces, prácticamente no nada más son bilingües porque tienen su lengua nativa, y creo que eso como que espero les resuene porque para que vean pues la importancia de este estudio. Y como yo se los he mencionado, o les he dicho, de pronto parecerá muy repetitivo esto, pero finalmente como futuros docentes que van a enseñar un idioma, hace falta tener ese fundamento, el fundamento de por qué están existiendo, por qué está cambiando el idioma, ¿no? No nada más el inglés, también si hay otros estudios para el francés, bueno, también para el francés. Ujú. Pero pues muchas gracias por la presentación, como que estuvo muy, muy adecuada para los chicos, al menos en esta Y de ocasión. hecho, los nombres ahora, pues, también se refiere, en Lo español podemos es más la reflejar. lengua de crianza, ¿no? Ujú. O sea, ya ni tan siquiera se dice lengua nativa, sino ahora es Sí. lengua de crianza, ¿no? Entonces, la propuesta de él fue también que empecé, bueno, yo en mi caso sí, de verdad ya evito usar no nativo, nativo. Soy usuaria Ujú, del inglés o soy usuaria del inglés como lengua franca o soy, ujú. pues hablo inglés, ya, ¿no? O sea, ¿por qué le tengo que decir al mundo o a que soy no nativa? O sea, es eso. Ay, le estoy diciendo que tengo déficit, Sí, ¿sí? ahorita que O lo sea, que menciona ampliamente, decir es cierto, pues, es algo, un aspecto negativo, ¿no? Se puede decir como una connotación negativa, finalmente, del término. así es. Ujú. Pues no sé si los estudiantes quisieran participar, preguntar, comentar. Estaría muy bueno escucharlos. Ay, a ver. Bueno, ahí yo veo al mío, Polo, porque es estudiante de maestría. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, felicitar a la doctora Ronzón por su labor que hace. Ella fue mi profesora el semestre pasado. Soy estudiante de la maestría en la enseñanza de la lengua inglesa y la verdad su clase vino a cambiar para bien mi perspectiva que tenía acerca de la lengua inglesa. Entonces, como ya lo comentaba, ahora sí, hablar inglés no solamente es de los nativos, sino de que hay muchísimas personas en el mundo. No recuerdo, maestra, usted una vez nos comentó el número de personas que no nativas que hablan inglés alrededor del mundo, ¿verdad? Que son, no sé, son miles, millones. Entonces, eso sí nos deja en qué pensar y ver el inglés de otra perspectiva. Ujú. Gracias, Polo. Sí, maestra. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla o... O que eh, comenten, o sea, no tiene que ser pregunta, ¿no? Sino alguna reflexión que les haya surgido, porque pues la idea del doctor Fer me parece muy bien. Charlar, o sea, platicar sobre el tema es muy importante, bueno, crucial, ¿no? Porque eso nos empieza a despertar más inquietudes. sí, así es. No sé si ellos sí puedan escribir, ¿verdad? En el chat, Fer. Yo creo Sí, sí puede. ok. Bueno, si tienen algún comentario, algo que les haya complementado lo que ya nosotros vimos, pero bueno, no se parece para nada, ¿no? No se compara pues la complejidad del estudio finalmente que usted ha hecho. ¿Usted dice que elaboró o compartió con alguien de Southampton, doctora Gloria? Sí, nosotros, yo me gradué el Center for Global English de la Universidad de Southampton en el Reino Unido. Y sigo colaborando con el centro, pero ahora en proyectos. Ok, A ok. invitación especial, la verdad me siento muy agradecida, muy honrada, porque somos muy pocos docentes en México que trabajemos la investigación y la teoría del inglés como lengua franca. Ujú. ¿Sí? Es porque lo repito, es como una etiqueta. Entonces, pues tenemos el apoyo también, que eso es algo que a mí me agrada mucho haberme enterado, ¿no? También el Consejo Británico en México está así como que pilas en esto, ¿eh? Y eso es bueno. Entonces, y yo agradezco a Fer, por eso acepté muy contenta la invitación que me diera la oportunidad de
de hablar del tema. Yo de verdad cada vez que tengo chance de que me inviten, así yo tenga 5 que me escuchen, yo voy feliz, porque sé que esos 5 van a empezar a preguntarse, ¿no? De verdad, van a empezar a preguntar y va a cambiar, bueno, como a mí me ha cambiado mucho la perspectiva de muchas cosas, ¿no? Y ojalá se abrieran más espacios para que platicáramos con los muchachos de las licenciaturas, ¿eh? Sí, yo creo que yo sí le voy a pedir por ahí el contacto a Fer porque, bueno, la clase de adquisición de conciencia lingüística se da en ciertos semestres y de pronto creo que como escuchar otro tipo de investigación y no nada más la que encontramos ahorita en los libros o en internet o así, sino algo más de gente de nuestro país que también ha estado trabajando en eso, para ver si de alguna charla cuando vuelva a dar la materia. Yo estuve en Inglaterra, estuve ahí en Southampton. Vi el nombre de uno de las personas con las que usted trabajó, doctora, pero no sé si será la misma persona. El Y estuve ahí en profesor, el Self-Access. el profesor Will Baker es ahora el director del Centro para Sí, Global English sí. y Ah, él fue mi creo que supervisor del ah, doctorado. O sea que digo, bueno, tuve muy buena sí, orientación, sí, pero también mucha presión porque pues estás trabajando con la gente que está generando la investigación, así es. pero también me agrada que a mi colega y a mí de México nos hayan volteado a ver para que nosotros también saquemos los datos que hay sobre México, porque él es más en Asia y en Europa del Este, ¿sí? Ujú. O sea, de México hay poco. Y ahora que recogimos estos datos para el libro, que cuando ya esté, ya ahorita hoy les digo que estoy súper contenta porque hoy ya nos dieron la noticia que ya aceptó la editorial, ya se va a publicar, ya pasaron todas las revisiones. Y créanme que fue un trabajo bien duro, bien difícil, porque empezó antes de la pandemia, pero haber tenido la voluntad de gente de Colombia, Ecuador, Venezuela, fue Chile, olvidé mencionar Chile, a Brasil, o sea, estamos bien contentas porque los datos que compartieron los profes, ay no, qué hermosura de datos leer lo que dicen los jóvenes de las otras universidades, los profes, las percepciones, ver este papel del inglés en América Latina. Sí, aunque es una cuestión muy instrumental, o sea, por trabajo, pero, o sea, es que cuando yo digo que el inglés por trabajo, puedes trabajar con el mundo, o sea, con gente de todos lados. O sea, ¿cómo vas a interactuar? O sea, ¿qué conciencia debes de tener? Sí, entonces, por eso a mí me encanta este paradigma de Global English. O sea, porque sí ve el idioma, pero ve al humano, ve a la persona. Es tú cómo lo usas. Y a mí lo que me gustó de mis estudiantes de maestría es ese cambio que al final en sus reflexiones escribieron, ay maestra, ya me siento bien con mi inglés, pero siempre te debiste haber sentido bien, ¿no? Pero bueno, porque al final de cuentas hay muchos bombardeos coloniales todavía, ¿no? Así es, sí. Muchas gracias por compartirnos esa perspectiva, porque es lo que le digo a los muchachos, ustedes son los futuros expertos, entonces, y no nada más en un idioma, en Ujú. lo que quieran ellos estudiar. Y yo ahorita estoy trabajando con mi colega del sureste con una universidad intercultural. Estamos con maya hablantes. En una parte, en esa creencia que en el sureste todo el mundo habla inglés, ¿no? O que el inglés ya les salvó la vida, que ya les mejoró la vida. Y entonces es ese tema de que el inglés es una barrera o da acceso. Estamos en esa parte y ya publicamos un artículo precisamente sobre English as Access or Barrier in Higher Education. Se lo puedo compartir a Fer porque es de Open Access. Se publicó en el TESOL Quarterly, está ya publicado, que también estamos muy contentas. Se publicó hace un mes ya, y entonces, Fer, con mucho gusto te lo comparto para que lo lean y hablamos de eso y verán los datos de todas estas universidades multiculturales. Sí, por Claro que favor, sí. doctora. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, si no hay algún comentario, Fer. No, pues solamente agradecerle a Gloria por haberla aceptado y pues el hecho de estar conectados con otros colegas de otras partes de México que
pues que tienen experiencia en investigación y pues están siempre a la vanguardia, pues es muy interesante y muy reconfortante también escucharlas, ¿verdad? Y muchas Así. gracias, Gloria, por siempre participar con nosotros. Ay, ya sabes, Fer, con un montón de gusto cada vez que se pueda, yo encantadísima. Por allá nos vemos la Sí. próxima semana. Exacto, te vemos aquí en Veracruz. Muy bien. Mucho gusto, Carmen, maestra. Doctora, permítame un segundo, estoy buscando su constancia, pero si Fer me puede ayudar a compartirla porque me la pasó, pero Ah, sí. porque se le Sí, queremos entregar de sí, una vez. ahorita con mucho gusto, aquí la tengo a la mano. Doctora, sí le voy a pedir a Fer su contacto y por ahí va a recibir un correo mío. Ah, con muchísimo gusto, Muchas Carmen. gracias. Encantada. Muchísimas gracias. Directora, no sé si quieres decir algo. Directora Carmen, Bueno, yo leo la Elisa. constancia. Buenas tardes, gracias. No, pues felicitarles. Muy bien, Por adelante. esta interesante charla. Creo que traemos ahí como un, Sí, ¿verdad? Pero le dejo la palabra a la doctora Carmen para que pueda leer la constancia. Y aquí seguimos con mucho gusto. Gracias. La Universidad de Colima y la Facultad de Lenguas Extranjeras otorgan la presente constancia a la doctora Gloria Ronzón Montiel por impartir la charla English Lingua Franca and Inclusive Paradigm for Language Education in Higher Education, en el marco de la segunda temporada de Permanent Talks y llevada a cabo en modalidad virtual el jueves 16 de mayo de 2024 y firma la directora, la maestra Carmen Elisa Quiles Medina. Muchísimas gracias, doctora Gloria, y esperemos que nos veamos en otra sesión. Claro, encantadísima, ¿eh? Yo con mucho gusto siempre participaré. Iba yo a participar desde cuando con ustedes, pero fue cuando tuvimos el incidente y ya no sí. aquella vez participar, pero siempre dispuesta. Y además con mucho cariño por Fer, que es un súper amigo y excelente colega. Muchas gracias, Muchas Gloria. gracias, doctora, y muchas gracias Muy amable. a las personas que se conectaron. Muchísimas gracias. Linda Gracias. tarde. Hasta luego. Pronto. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias, Fer, hasta luego. Gracias a todos por estar aquí. Un saludo. Gracias allá en La, Veracruz. la última, ¿verdad, doctor, de esta temporada? Sí, es de esta temporada. Muy Por ahí bien. había pues, alguien más que quería, pero a ver si hacemos otra. Claro que sí, ya saben Sí. que cuentan con el Bueno, sistema. y todo. gracias, Gracias, Carmen. nos vemos. De nada, Fer, nos vemos mañana. Yo sí. Gracias. Gracias, Luquín. Gracias, Eli. De nada, maestro. Mm.